Buenas noches, Roberto, bienvenido a Café Sostenible, es un placer tenerte acá con nosotros. No sé si te puedes presentar y contar un poco de quién eres y en qué has estado eh, desarrollando tu experiencia. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar contigo en esta oportunidad. Mi nombre es Roberto Franco. Soy parte del equipo técnico del Observatorio de Sostenibilidad Social en Infraestructura de Transportes y Comunicaciones. Más conocido como OpSocial MTC, abreviando las siglas porque entiendo que es un poco largo el término completo, pero es la formalidad. Soy parte del equipo técnico ahí. Además, soy especialista de prevención de conflictos dentro de la Oficina de Diálogo y Gestión Social. Digamos que es un poco más amplio. El ministerio, bueno, en general, como entienden, el Estado tiene una organización bastante, a veces difícil de entender. Dentro del Ministerio de Transportes existe un área que es Secretaría General, que es la que se encarga de atender directamente algunos pedidos del señor ministro. Y luego, dentro de esa área, Secretaría General, existe una oficina que se llama Oficina de Diálogo y Gestión Social, que justamente ve los temas ligados a la prevención de conflictos, a los casos de diálogo y la sostenibilidad social. Y uno de esos rubros de la Oficina de Diálogo es el Observatorio de Sostenibilidad Social. En este punto tenemos dentro del observatorio actualmente 27 empresas adherentes que son de manera voluntaria, reportan información sobre las acciones de sostenibilidad social. Y bueno, en base a ello se generan los reportes, informes. Desde el observatorio también promovemos la cultura de la formación, se dan capacitaciones y se brinda asistencia técnica en temas de sostenibilidad social. Particularmente, bueno, soy economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tengo la maestría en gestión pública y diversos cursos de especialización en temas de conflictividad social. Y también, bueno, ahora desde el año pasado, y siendo parte del equipo del observatorio, tratando de darle un enfoque un poco más analítico y tratar de descubrir algunas cifras interesantes sobre eso. Ujú, claro, qué interesante que seas economista y que estés como en el rubro de sostenibilidad social, ¿no? Ujú. No sé si nos puedas explicar un poco qué es en sí la sostenibilidad social y por qué en el sector vial puede ser bien crítico esta parte. En general sí, o sea, cuando inicié también un poco me parecía una visión distinta, ¿no? Porque los economistas somos más numéricos, más analíticos, queremos todo llevarlo a una cifra o calcular, predecir cosas, ¿no? Y muchas veces los de diálogo, los sociales, los antropólogos, sociólogos, son un poco más, orientados hacia hacia otras perspectivas, ¿no? Son un poco Ujú. más como que los hippies de esta Sí. visión de formación laboral. Sin embargo, creo que el aspecto, el análisis que uno le puede dar desde el aporte de la combinación de ambas cosas es importante. Y también no recordemos que los economistas somos sociales, porque la economía es una ciencia social desde ese lado. Así que también tenemos un poco esa visión y esa formación sobre lo que permitir el desarrollo de las acciones para orientarlas hacia la sostenibilidad. Específicamente sobre la sostenibilidad social, entiendo de que Ujú. mucha gente y muchos de los que te siguen o están atentos al contenido un poco de lo que se hace sobre sostenibilidad, ven el término más amplio y también se relaciona mucho con el tema ambiental. Ujú. Sin embargo, la sostenibilidad social como tal, debemos entender que es como un pilar para el desarrollo que busca la equidad tanto con el bienestar colectivo, es decir, el bienestar de la sociedad, y también el desarrollo de la misma sociedad, es decir, un equilibrio entre la igualdad de oportunidades que se puede generar para un grupo de personas y el desarrollo de la sociedad en sí, como es la economía, como es la infraestructura y como es todo este sistema de edificaciones que se vienen dando en la actualidad. Y justamente desde el Ministerio de Transportes lo que se promueve es eso. Desde algún punto es difícil que todas las obras puedan tener una visión social o un aspecto social Claro. incluido, porque dentro del ministerio pues desarrollan miles de obras durante el año, ¿no? Sin embargo, existen algunas más críticas o algunas que se ejecutan en zonas que históricamente han sido conflictivas o históricamente han tenido cierto nivel de dificultades desde el lado social, ¿no? Históricamente sabemos que los temas relacionados a la minería siempre han sido conflictivos. En el sur del país existe mucha visión y quizás percepciones de abandono y por eso también es difícil desarrollar proyectos de inversión pública sin que la población esté de acuerdo. Luego también tenemos el marco de la ley de consulta previa a los pueblos originarios. Entonces,
Si una obra o una carretera, el caso de la carretera central, pasa por un pueblo originario, que en este caso son los de Guarochirí, Yauros y demás zonas hacia el centro del país, tienen el derecho a la consulta previa tal como lo establece la ley. Entonces, todos esos aspectos deben ser evaluados para saber cómo colocamos el factor social o la viabilidad social y que las personas sientan de que la infraestructura no está solo pasando por su área ni dañando su ecosistema, sino también va a generar un desarrollo, una mejora económica a lo largo del tiempo. Y es por eso que un poco los proyectos se desarrollan en ese sentido, ¿no? No es posible, pues, por ahora, con el equipo social que se tiene, mapear todos los proyectos, los dos mil Claro. seiscientos y tantos proyectos que pueda tener el Ministerio de Transporte. Sin embargo, existen algunos que sí pueden ir viéndose desde la perspectiva que son los más sensibles, y en eso, pues el Perú es un país bastante diverso y en los últimos años, pues ha crecido mucho el descontento de la población y la conflictividad es un tema latente, ¿no? Es normal que existan conflictos, no va a haber, no van a dejar de existir los conflictos, no está mal que haya conflictos o crisis porque los seres humanos somos eso, no somos distintos. Es normal que Ujú, entre nosotros tengamos diferencias, controversias, puntos de vista distintos, ¿no? Pero lo importante es fomentar el diálogo para que se pueda lograr consensos y avanzar hacia un camino, ¿no? ujú. Es un Y poco la ahí, visión de la sostenibilidad social o la infraestructura que tenemos dentro del ministerio, ¿no? Para poder evaluar esto. claro. Y ahí, por ejemplo, ¿crees que todavía en Perú vemos como la infraestructura como carreteras, puertos, como solo infraestructura física y de repente no vemos los elementos que pueden transformar como la dinámica social, económica del entorno? Justamente la visión que le puede dar un economista a toda esa visión que mencionas es que al final de cuentas lo que queremos generar es valor público hacia la sociedad. Es decir, el desarrollo de una obra, un hospital, una carretera es valor público que se transmite hacia el ciudadano. Ujú, Entonces, lo que queremos evaluar desde esa perspectiva es el impacto. Si tú desarrollas un proyecto de infraestructura como tal, los mides, usualmente se miden en kilómetros, en toneladas, en millones de soles ejecutados, ¿no? Por decir números. Los que tú ves en tu cartel cada vez que hay una gran claro, obra. Millones sí. de soles, fecha y no sé tantos miles de beneficiarios. Pero en sí, el entregar una carretera no es el valor público como tal, sino es el acceso a menos horas de tráfico para la gente, poder ir a un colegio en menos tiempo, transitar su mercadería. Eso es el impacto. Es lo que queremos medir luego de este término numérico de soles o beneficiarios, es el impacto final que se le llega a dar a la persona. Y cuando tú le empiezas a dar al usuario final la idea del impacto que tú le generas, eso enriquece y eso hace que entienda un poco cuál es la ventaja de la infraestructura. Entonces, las obras ya dejan de ser elefantes blancos o dejan de ser cemento, sino es acceso hacia un estilo de vida diferente y poco a poco le empiezas a cambiar la vida a las personas, porque una hora menos de tránsito es una hora más con tu familia, trasladar, hacer dos viajes más de mercadería es 200, 300 soles más al día que puedes ganar por el comercio y entre otras cosas, ¿no? Que se van con el devenir de la infraestructura. Entonces, yo pienso o tenemos esa visión, ¿no? De que es la forma en que tú te cambias la vida es el impacto, ¿no? Y debemos quizás dejar de ver eso del tema de que solo es una construcción, ¿no? O son kilómetros, o son soles, o son cementos, sino que es el impacto general que se le da al ciudadano. Ujú. Claro, y eso ya es como posterior a la obra en sí, pero por ejemplo, antes a veces vemos que los conflictos pueden estallar cuando la obra ya empezó, ¿no? Entonces, ¿qué señales tempranas deberían como identificar las empresas o quizás el Estado para llegar antes de que empiece una crisis? Eso es un aspecto importante, para eso existen herramientas como por ejemplo el mapeo de actores sociales, ¿no? Cuando uno va a desarrollar una infraestructura, el análisis social que se genera determina cuáles son los actores que tienen más o menos legitimidad dentro de la zona y cuáles están más a favor o en contra de la posición de la obra en sí. Y si es que en realidad se les ha podido dar la idea de que impacta o tiene un valor social para ellos, ¿no? Eso es lo que entiendo un poco más que lo quería reforzarse porque entendemos de que las circunstancias son distintas, los seres humanos quizás somos distintos también, y el contexto histórico de cada zona es distinta, y no todos hemos atravesado las mismas cosas. Entonces,
En el tema minero es mucho más recurrente porque la gente piensa que le están haciendo las carreteras para que pase la mina y pasen los minerales. No están tomando en cuenta que la carretera también los van a beneficiar a ellos, por ejemplo. O se está dando la construcción de tal puerto y es porque la transnacional grande va a empezar a transitar su pescado o su harina, ¿no? No están pensando en que el puerto también les va a servir para sus propias actividades. ¿Por qué? Porque ya ha habido un contexto histórico mucho más amplio. Sin embargo, el trabajo social es un poco saber conectar con las ideas de la población, saber cuáles son esos detonantes o esos pequeños susurros que a veces sueles escuchar, esos Ujú, comentarios bajos, esos temas que pueden ser hasta sarcásticos, o esos comentarios ocultos en Facebook que puedes ver que algunos están a favor o en contra. A veces esas cosas te dicen si es que hay un resentimiento en la población y cómo puedes gestionarlo y cómo puedes revertir ese discurso para que ellos entiendan de que también es un tema que los va a beneficiar. Entonces, ujú. un poco es eso, ¿no? Sí, Saber hacer claro. un buen mapeo, un plan de contingencia, planes de acción y tener una ruta de trabajo definida, ¿no? Porque sobre todo saber a quién atacar, ¿no? Porque pues, no vas a hablar con las 200, 300 personas. Si sabes cuáles son los líderes que tienen más legitimidad y mayor nivel de impacto, tratar de ver cómo puedes lograr consensuar con ellos para que pueda ser viable la infraestructura. Ujú, sí, claro, ahí hay la importancia de todo el trabajo previo, ¿no? De como dices, de conocer bien con quién poder conversar y que incluso ver en los mensajes ocultos de todo lo que puede estar pensando la población como que va a ser impactada, ¿no? Porque al final, de hecho, que si es que no están a gustos o hay problemas de comunicación, puede estallar después un conflicto, ¿no? Sí, Y exacto. El tema comunicacional es bastante importante, ¿no? Muchos de los conflictos se dan por falta de información o deficiente información con actores claves. Así que sí, sí coincido mucho con lo que dices. ujú, y como mencionas, ahorita, claro, el equipo no se da abasto, digamos, para estar en todos los proyectos que el Ujú. Estado tiene. Y ahí como, ¿cuál crees que sea, digamos, la solución a futuro o quizás otra herramienta que se pueda hacer para que, digamos, en unos años la mayoría de al menos proyectos puedan tener como a tu equipo presente o piezas claves que vean el tema de la sostenibilidad social? Yo siento de que quizás es un cambio de paradigma más que un cambio de tener más personas o menos personas. Siento que es un cambio de paradigma en la forma de pensar, de que el servidor público como tal, que son todos los que se relacionan con el Estado, pues tengan una visión de generar impacto y considerar de que hay una población al otro extremo que lo necesita. Entiendo desde adentro porque sé que hay problemas presupuestales, problemas de expedientes técnicos, problemas con liberación de predios, problemas con presupuesto, que a veces dificultan que uno pueda tener ese nivel de empatía o generar ese nivel de cambio en la mentalidad. Pero es un poco apuntar hacia futuro donde se pueda compensar tanto el desarrollo del tema técnico, porque todos sabemos que para hacer una obra hay que hacer un expediente técnico, antes tienes que hacer un perfil, después tienes que ver la viabilidad, tienes que aprobarte el presupuesto, tienes que hacer las licitaciones y un montón de elementos técnicos que sabemos que confluyen para que pueda darse una pequeña carretera. Sin embargo, en el paradigma todavía del desarrollo de la ejecución de obras, considerar el lado social y la valoración social como un elemento que puede generar valor agregado. Creo que eso es un poco más el cambio que podría darse, ¿no? Y eso es un poco promover la cultura de sostenibilidad social, promover la prevención de conflictos, promover todos esos temas para que el profesional, entendemos que ingenieros o técnicos específicos en un área, también tomen en cuenta de que el lado social es importante. Y justamente ahí también existe estos datos de la Contraloría General de la cantidad de obras paralizadas en el país, que son más de 2.600 creo, incluso, y como un buen porcentaje se relacionan a temas de conflictividad social, ¿no? Liberación de predios, disponibilidad de terrenos, ya se encuentran judicializados, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, un poco promover ese nivel de cultura es lo que nos va a permitir que hacia futuro todas esas cosas vayan cambiando y ese paradigma de forma de pensar que tenemos ya no sea netamente hacia el lado técnico, financiero, sino también considerando el lado social. Porque somos eso, ¿no? Somos una sociedad que requiere la atención. Claro, y ahí hablas de la cantidad de proyectos que están paralizados, ¿no? Entonces, ahí como,
cómo es el tema de la prevención que estábamos conversando antes, o por ejemplo, como cuáles son los riesgos sociales más comunes que tú ves en, digamos, en tu día a día, no sé si hay algún como algo que es, digamos, homogéneo en la mayoría de los proyectos, o qué es lo que más usualmente ves. Bueno, en la interna, de hecho, en la Oficina de Diálogo y Gestión Social sí tenemos ya identificados tipologías, orígenes de la conflictividad, categorías en función de las demandas también de la población. Entonces, un poco eso es lo que se usa para el análisis técnico, ¿no? Por ejemplo, un aspecto crítico son las valoraciones y compensaciones. Hay mucha gente que tiene sobre expectativas sobre lo que les va a dar o lo que va a resultar el proyecto. Y después cuando uno negocia el precio de mercado, pues se encuentra con una pared, ¿no? Porque mucha gente a veces espera que le des $50.000 por hectárea, cuando en la zona el precio vale ni la décima parte. Pero como sabes que es el Estado, te empiezan a exigir, hay sobrevaloración. Hay mucha percepción sobre el tema ambiental. Ojo, no solo el daño que sí existe, pero hay una percepción un poco sensible al tema, ¿no? Piensan de que sí o sí va a generar cambio, ¿no? O el tema con las antenas y las telecomunicaciones. Piensan que hay un chip que ya te pusieron en la época del COVID y que la gente va a empezar a telecomunicarse. Y cuando Ujú. las antenas no todas generan cáncer, por ejemplo, hay tema de percepción de la población ambiental. Después hay otros que existen al desarrollo de la infraestructura. Hay mucha gente que se opone a que la infraestructura pase por ahí, o a veces se opone a que no se contrate personal en esa zona. Y después en categoría, en función de las demandas, pueden haber temas normativos, temas legales, temas registrales, temas prediales, que al final de cuentas existe pues este tema de sensibilidad, ¿no? Pero más que todo en la percepción, ¿no? Porque no es que el Estado vaya a quitar las tierras, ni que les Claro, vayan a generar un daño, ¿no? Simplemente es sí. un poco la idea de que ellos tienen. Entonces, cuando uno ya identifica bien el origen de la conflictividad, puede tomar herramientas para atacar ese origen y que la conflictividad vaya bajando y que se pueda dar este ambiente de paz en la sociedad. Por eso a veces, muchas veces es importante saber cómo identificar cuál es el origen del conflicto. Y una vez que identificas ese origen, puedes empezar a atacarlo a lo largo del tiempo, ¿no? No es algo que pase en un solo día. A veces pueden tomar meses, casos que pueden tomar meses en desescalar, como hay casos que pueden tomar días o semanas en desescalar. A veces solo necesitas la presencia de una autoridad en determinado espacio de diálogo y la gente con eso ya se quedó tranquila y dicen, ah, no, ahora sí me están haciendo caso, ahora sí ahora sí nos van a atender. Eso me pasó mucho con, por ejemplo, proyectos en la selva, ¿no? Había un pueblo, bueno, un lugar en la zona de Loreto, no puedo decir el nombre para que no afectarlos, pero que mucha gente sí estaba muy en contra de muchos proyectos y llegó en un helicóptero el viceministro, llegaron congresistas, llegaron altas autoridades y la gente feliz, sacaron pancartas y todo. A veces también ellos Claro. sienten de que necesitan conectar con Atención, alguien. entonces. Ujú. Sí, mucha gente necesita atención, necesitan sentirse escuchados. Muchas veces Claro. tienes que esperar a que alguien descargue toda su ira y te diga lo que siente para que desfogue un poco eso y puedas ya trabajar sobre esa marcha, ¿no? Hay mucho Ujú. resentimiento, entendemos que, bueno, el Estado en general hay deuda histórica en muchas zonas de este país y eso causa de que no todos pensemos igual y que todos tengamos un nivel de sensibilidad más alta, ¿no? Nosotros quizás desde la capital o habiendo tenido un nivel de formación, un nivel de vida diferente, tenemos otra forma de pensar, pero entendí, pues yo viajé que 2 días en auto para llegar a ese lugar y tuve que regresar otra vez 2 días en auto para salir y después de eso, y cuando estuve en Lima ya entendí qué sentía la persona que estaba ahí, porque Claro, realmente vives ese espacio, ¿no? Hay lugares donde no tienen luz, sí. solo tienen agua. Ni para tener la conferencia tuvieron que traer un grupo electrógeno. No, imagínate un día sin wifi. O sea, entonces cuando empezamos a empatibilizar con ellos, comprender cómo es su día a día, cómo viven, como para conseguirse una cita o para conseguir un tipo de producto tienes que viajar hasta la capital de tal sitio que es un día en carro. Imagínate estar todo ese... Cuando empiezas a vivirlo te das cuenta de que sí, pues hay temas históricos que han sido descuidados y aprender a pensar como el resto te ayuda bastante a poder entender qué es lo que está sucediendo y cómo puedes tú mejorar su calidad de vida. Claro, y ahí también como que importante el rol del observatorio, ¿no? De más allá de como ver la data y todo, o sea, viajar, ir al lugar, como de alguna manera tratar de conectar con las personas que, como mencionas, a veces de repente solo requieren la presencia del Estado o de una autoridad para que sientan que están siendo escuchados de verdad, ¿no? Porque claro, como todo
digamos, el precedente de temas políticos o que no tengan servicios básicos. Entonces creo que si tienen la oportunidad de acercamiento con alguna autoridad, es como de alguna manera expresan todos sus descontentos o cosas que tienen ya de otros años, ¿no? Entonces ahí como, ¿cuál crees que está siendo el rol del observatorio como para acercar un poco más a las personas? Bueno, el observatorio recopila información de las acciones de sostenibilidad social Ujú, que hacen las entidades adherentes en el sector transportes y comunicaciones. Entendemos que existen puertos, aeropuertos, vías, ferrocarriles o trenes y telecomunicaciones. Entonces, cada una de estas empresas a lo largo del país, adicional a hacer su trabajo de brindar el servicio, sea de una concesión vial, una concesión portuaria o una telecomunicación, desarrolla acciones de sostenibilidad que pueden mejorar un poco la calidad de vida de las personas, independientemente si es una capacitación, si es un programa de emprendimiento, si es tema de un programa de salud, la construcción de una posta, de un estadio, o cualquier otro de estos aspectos que puede colaborar en el cambio de vida de las personas. Entonces, lo que tratamos de hacer desde el observatorio es, primero, analizar la información que ellos tienen. Luego también damos una asistencia técnica para decirle un poco, oye, en esta zona entendemos de que tienes este tipo de prioridades, las acciones que puedes realizar se enfocarían en el eje tal, tal y tal, ¿no? Tenemos ejes que es salud, educación, bienestar de la comunidad, desarrollo, entre otros. Y después atender a cierto tipo de beneficiarios, ¿no? En este lado, pues existen beneficiarios potencialmente mucho más útiles como niños o niñas, jóvenes, personas con discapacidad. Quizás en ese lado sí te conviene hacer un poco más sobre el desarrollo de la comunidad, o quizás en este otro punto sí es mejor la empleabilidad de la mano de obra local, por ejemplo, potenciar esos aspectos, entre otros, ¿no? Un poco ayudarlos a comprender eso, reportar toda esa información, ya viene la parte ya del análisis de datos, pues, ¿no? Y ujú, tratar de exponerlo y evidenciarlo para que la población también sienta de que existe esa retroalimentación y que no solo los, por ejemplo, los puertos están desarrollando sus actividades, sino en la zona alrededor del puerto se está potenciando y está mejor económicamente y hay postas, y tienen los niños, tienen un estadio donde jugar, una cancha de fútbol. Entonces esas cosas mejoran la calidad de vida y la empresa, la gente siente que la empresa está colaborando con ellos también. Es un poco ujú, eso también. Y lo otro que estamos haciendo es fomentar la cultura de la sostenibilidad, y eso se da a través del programa de capacitación en prevención de conflictos y sostenibilidad social, que es un módulo abierto que está en la plataforma del MTC, está en el YouTube del MTC en las clases, y tratamos siempre de tener sesiones mensuales donde una vez al mes un ponente especialista en ese tema da una charla o un taller hacia las personas involucradas en todo el sector, tanto transportes y comunicaciones o sector público, donde se tocan temas relacionados a la prevención de conflictos, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada tuvimos a un ponente colombiano que mencionó sobre la comunicación eficaz, o sobre alianzas estratégicas o negociaciones. Y así, vamos tratando de fomentar este cambio de paradigma que te comentaba, ¿no? O sea, que yo sé que es difícil, es algo muy largo plazo y es como que muy utópico pensar de que en unos días todo el mundo va a cambiar de forma de pensar. Pero si poco a poco empezamos a meter el chip de que la sostenibilidad social es necesaria, que compensar el valor social es necesario, y generar impacto y vender el impacto necesario, con el tiempo pues se van a desarrollar una sociedad más sostenible. ujú. Es Claro, un poco sí. el rol desde las dos visiones que tiene el observatorio. Ujú. Claro, y como mencionas, es bastante a largo plazo porque, claro, cambiar de paradigma no es algo sencillo, pero de hecho que con los esfuerzos y las acciones que están haciendo, de todas maneras, como poco a poco se va a poder como lograr, ¿no? Y, y ahí como, ¿qué consejo de repente le podrías decir a los jóvenes que quieran empezar en temas de sostenibilidad social o que quizás quieran aprender un poco más de la labor que hace el MTC y el observatorio? Bueno, siempre es importante la formación, ¿no? Pero fuera de eso, yo siento de que es algo transversal. No necesariamente tienes que ser economista o sociólogo, antropólogo o trabajador Ujú, social. Desde todas las carreras o todas las formaciones siempre puede incluirse ese factor de interés por la sociedad, ¿no? Quizás involucrarse más en temas de voluntariado, estar pendiente de qué es lo que le falta a la población. Me encanta cuando hay muchos grupos no juveniles, por ejemplo, en inicios de año tuvimos una grabación con Lideranda, que es un grupo de jóvenes
a nivel nacional, y unos de la sede de Junín querían una capacitación in-house justamente para ayudarles a potenciar algunos temas, ¿no? Entonces, mucha de la gente joven que se empieza a involucrar tiene que empezar también a tomar eso en cuenta, ¿no? El chip un poco de cómo es el tema social, empatibilizar con la gente, entender sus problemas y también entender por qué, cuál es el origen y prepararse y tener herramientas técnicas para después poder solucionarlos, que eso ya es un poco la formación. Entendemos Claro, también que el Estado, desde la perspectiva general, ¿no? Todo el mundo sabe de que la gente tiene la idea de que la empresa privada siempre es más eficiente o está más al alcance y que el Estado es como que más burocrático y que es un monstruo grande, ¿no? Sin embargo, hay que aprender hasta a moverse dentro del Estado para que las cosas funcionen. Y eso es un poco lo que también sería útil que mucha gente joven se empiece a involucrar, ¿no? Es difícil conseguir pues o estar en una posición importante dentro del Estado. Sin embargo, el camino a largo plazo es bastante gratificante. Hay muchos programas de cursos profesionales de formación para poder ingresar a trabajar a las entidades públicas, donde se claro. toman pues a los mejores elementos y se pueden capacitar, pero entender un poco cómo es el rol del Estado, ¿no? Capacitarse también en eso, porque al final de cuentas todo el mundo a veces critica, ¿no? Que el Estado es así, que se demoran tanto, cómo pasan 3 años y no hacen la pista, o cómo ha pasado un año y no llega el lugar, y etcétera, etcétera. Pero si quieres empezar a resolverlo, pues hay que aprender cómo funciona. Y si cuando aprendes cómo funciona, puedes identificar esos cuellos de botella, y cuando los identificas, pues puedes trabajar para que eso se agilice. Sabemos que los problemas en el Perú no se van a resolver en un día. Sin No, embargo, creo que capacitarse, y formarse y aprender cómo funciona el sistema te va a ayudar a de que definitivamente por ahí tú vayas tomando acciones, iniciativas que poco a poco empiecen a cambiar la calidad de vida de la gente. Yo inicialmente estaba en el sector privado muchos años dentro de la gestión de proyectos. Sin embargo, siempre tuve el afán de querer cambiar algunas cosas y que algunos temas mejoren en el sector público y pues tomé la iniciativa de empezar a explorar un poco más el sector público y con el tiempo ya formar parte de ellos y estar en una posición donde me permite pues colaborar en alguna medida, ¿no? Sin embargo, pues no, es un poco de trabajo duro también y a veces hay que ujú. estar siempre detrás, detrás, detrás. Y es un poco eso, ¿no? Sí, Así claro, que aparte de que creo que el Estado, como dijiste, ¿no? Los cambios que, claro, de repente demora un poco más que desde un privado, pero el impacto es gigantesco, ¿no? O sea, puedes ver cómo las obras, la infraestructura impacta a toda una sociedad y le cambia la vida. Entonces, creo que sí, también es muy importante que los jóvenes como consideren el Estado dentro de sus posibles como líneas de carrera, porque sí, de repente tiene sus trabas como en verdad en cualquier sector, pero que es importante también como considerar una opción, porque creo que también es un gran como herramienta de desarrollo, ¿no? Para el país. sí, yo estoy involucrado con varios grupos juveniles de la época de la universidad, por ejemplo, y la mayoría Ujú, de personas o estudiantes cuando terminan tienen un poco más el chip del sector privado, ¿no? Que sienten de que quizás por posicionamiento pueden lograr un poco más de cosas. Pero ya poco a ujú. poco pues empezaron a meter el tema de que el Estado necesita pues esa dinámica, esas Sí, ganas de frescura de la gente joven de que, oye, quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro, hay que mejorar acá, hay que mejorar allá. Y no siempre quedarse con esa forma de pensar de que todo tiene que ser parametrado, ¿no? No necesariamente la forma de pensar fresca es de gente joven, pero usualmente los que recién están empezando tienen una mirada distinta, ¿no? Y ahí claro. aprendes un poco, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer o cómo tienes que orientarte? Porque los cambios no son muy rápidos, pero sí es importante entender de que todos tenemos un rol de participación. Incluso tú desde la plataforma que ya tienes y estás empezando a impulsar, ya estás jugando un rol justamente para generar cambios a largo plazo. Entonces, si más gente joven se involucra en esta línea y van pensando en eso y van tratando de ver y orientarse hacia esa medida, pues con el tiempo las cosas van a ir mejorando, ¿no? Porque tenemos que entender que la responsabilidad es de todos. No es que solo Ujú, porque el Estado es corrupto, o porque el sí, presidente X fue corrupto, o porque el ministro tal fue tal sí, persona, eso todo está mal, ¿no? El tema es todos los peruanos como tal, ¿no? Y sí, justamente todos los totalmente. trabajadores públicos tratamos siempre de dar lo mejor posible, ¿no? Desde mi plataforma, yo
hago lo posible, trato de innovar lo más que puedo, con los recursos que se tiene también, pues no, no podemos decir, Claro. me encantaría que todos los proyectos tengan un personal social o un zonal, alguien que esté supervisando, viendo el tema social, pero evidentemente no se puede con la capacidad del Estado actual, con el presupuesto que se maneja, pero desde la perspectiva se puede priorizar algunos elementos, ¿no? Y empezar Ujú. a difundir esta cultura, ¿no? De sostenibilidad social, que es un poco el objetivo del observatorio, ¿no? Difundir toda esta cultura de sostenibilidad social para que poco a poco se puedan generar los cambios. Y yo felicito tu plataforma, tu iniciativa. Sé que he revisado, es una persona bastante involucrada en el tema, has logrado una buena formación, incluso has estado estudiando mucho más sobre el tema y eso es lo que falta, gente que se quiera meter más a esto y que empiece a impulsarlo desde plataformas distintas, ¿no? Entiendo que la gente joven es mucho más de otro tipo de esquemas, ¿no? No están tan metidos al... De repente un reporte de ciento y tantas páginas probablemente no les sea muy interesante, pero por ahí ver un par de videos, de hecho, que les va a interesar más el tema y hay que saber cómo llegar a eso también. Pero todavía el Estado se Sí, mueve un poco creo. más lento, ¿no? Todavía está en eso, pero felicito tu iniciativa, ¿no? Y qué chévere que haya gente así que esté involucrado en el tema social, ¿no? O que en la Ujú. sostenibilidad al menos, ¿no? Pensar en esa forma de, ya no todo es como que ganar dinero, ¿no? Sino que hay que generar el bien común. Y es un Sí, poco lo que creo. totalmente. Ujú. No, sí, muchas gracias. Y no, además, desde tu lado también, ¿no? Porque habla muy bien de que más allá de tu función desde el Estado, también quieras difundirlo, ¿no? Y yo feliz que estés en esta plataforma porque de hecho que nuevas personas van a poder conocer que existe un observatorio, que todo el trabajo que hacen en el tema social, ¿no? Entonces, también puedan conocer eso, ¿no? Más allá de criticar o de opinar, saber que hay muchas personas desde el Estado que están comprometidas y que quieren hacer cambios así como desde el privado, ¿no? Porque al final, como tal cual dijiste, ¿no? Creo que si tenemos un país así, es como todos tenemos un poco la culpa, entonces también está en nuestra responsabilidad como cambiarlo, ¿no? Sí, igual quería invitarte el día 8 de julio, es el evento anual del Observatorio de Sostenibilidad Social. Vamos a presentar las mejores buenas prácticas en sostenibilidad, un poco de las empresas más grandes del país. Entendemos que está Entel, Claro, Movistar, todas las telecomunicadoras, el tren, la línea uno, en fin, ¿no? Los aeropuertos, aeropuertos andinos, entre otros, todos han postulado sus buenas prácticas y la Ujú. premiación va a ser el día 8. Así que estás invitada. Yo por interno te voy a mandar la invitación, el enlace y todo Gracias, para que buenísimo. puedas Sí, asistir. lo máximo, gracias. Cualquier duda, Ahí lo consulta, difundo. cosas que quieras impulsar, cosas que quieras apoyar o cualquier idea que tengas y que sientas que es buena, siéntete la libertad de comentarlo. Y si podemos ayudar en algo desde el observatorio, con todo gusto, pues, ¿no? Para algunas ideas, conectar quizás con alguna empresa privada que si tú ves que existe un público desatendido en tal zona o que puede tomarse esta iniciativa por otra cosa, también, ¿no? Comentarlo y desde nuestro lado tratar de generar la mayor vitrina posible, ¿no? Y claro, la Ujú. formación es súper importante, ¿no? Conocer desde la perspectiva de la formación teórica, pues no un poco saber cómo llegar a hacer una negociación crítica, una comunicación eficaz, cómo hacer mensajes asertivos, eso es clave también, ¿no? Entonces por eso lo impulsamos. Así que ese lado feliz por haber tenido un espacio para conversar de eso y siéntete en la libertad de cualquier cosa que o momento que necesites comentarlo, no hay ningún problema conmigo. Listo, muchas gracias, Roberto. Feliz de haber tenido en Café Sostenible. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, que tengas buenas noches.